presentaremos la conferencia magistral Del aula a la práctica profesional, escenarios para el ejercicio docente, a cargo de la maestra Teresa Martínez Cabrera. Le acompaña en la moderación la doctora Raquel Hernández Santos, docente de esta Escuela Normal. Recibámoslas con un fuerte aplauso. De la investigadora emérita también por la CINESTAP CONACYT, evaluadora de talleres de educación financiera para niños, Sueña, Ahorra, Alcanza, tallerista en jornadas de educación continua por supervisores escolares de la Secretaría de Educación de Tlaxcala. Tiene un trabajo también editorial sobre como coordinadora editorial de fichero de estrategias didácticas para la Red Cultura, Ciencia y Educación UNAM CINESTAP y también por la Universidad de Bristol. Coordinadora editorial del libro Museo Memorial, una experiencia de la co-construcción didáctica entre saberes escolares, comunitarios y científicos en torno al río Atoyac por la Red Cultura, Ciencia y Educación UNAM, CINESTAP y Universidad de Bristol. También he sido revisora técnica pedagógica de los libros de bachillerato del taller Lectura y Redacción 1 y 2, asesora técnica pedagógica para la creación del material para la enseñanza de la ortografía de primaria, Palabras a la Vista, coordinación también del proyecto de investigación Libro Club, revisión de estilo del libro Vivir entre escuelas, relatos y presencias, también en CINESTAP, y corrección de estilo del libro Yaltocac, manual de estrategias multigrado. Y bueno, actualmente la maestra también es profesora de maestría de mediación de la lectura, editora de materiales educativos y tiene pues una consultoría de servicios educativos. Le quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Teresa Martínez Cabrera, quien nos viene a disertar la conferencia magistral Del aula a la práctica profesional, escenarios para el ejercicio docente. Le escuchamos. Gracias. Buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Primero que nada, agradecer a la Dirección de Educación Normal, que siempre me abre sus puertas para compartir lo que he aprendido durante varios años trabajando con profesores. Si bien yo no soy normalista, mucho de la formación que tengo ha sido gracias al trabajo que he hecho observando y trabajando de cerca con los docentes. Entonces, un poco eso es lo que les voy a platicar el día de hoy, un poco del trabajo que yo realizo y después a ver si los convenzo para irnos por esta línea que les vengo a presentar hoy. También me da mucho gusto, no sé si los alumnos del CREN, algunos me reconozcan, hemos trabajado en la virtualidad, pero ahora que estaba con las maestras, con la doctora Ersi, con la maestra Raquel, con la maestra Rebe, platicábamos de la necesidad de la cercanía, ¿no? De vernos a los ojos, de estar cerca, de estar más allá de una pantalla. Entonces, celebro este tipo de encuentros, celebro que podamos platicar, que podamos encontrarnos, porque la virtualidad nos está llevando a un lugar que no sé a dónde va a derivar, pero qué bueno que se hagan estos eventos, que nos podamos encontrar. Hace un momento platicaba con colegas de Aguascalientes, me parece, de Zacatecas. Entonces, pues, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, me voy a parar creo que va a ser un poco más fácil hablar por acá. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy, aquí está esto, es un poco acerca de la experiencia que yo trabajo. El título se llama Del aula a la práctica profesional, escenarios para el ejercicio docente. Todavía no les voy a hablar específicamente de lo que hago, del trabajo, porque cuando quería hacer esta introducción a esta conferencia pensaba y decía, ¿por dónde le entro? ¿Cuáles son esos escenarios de los que yo les quiero hablar, ¿no? Y como buena alumna pensé en mi maestra. Mi directora de tesis fue Elsie Rockwell, que ha trabajado etnografía de la educación, y en una ponencia que ella dio en COMIE, como por ahí del 2013,
regresé a ella, que es un texto que después se convirtió en libro, que se llama De huellas, bardas y veredas. Regresé a ese texto porque me parecía relevante preguntarnos cómo eran esos escenarios unos años después en los que ella lo presentó. De esto que les voy a hablar es de 2013. Entonces, bueno, ella nos dice que el trabajo docente es una práctica en movimiento. Los maestros nunca están quietos, siempre están construyendo y construyéndose. El trabajo docente es diverso, es mutable y se sitúa históricamente. No podemos hablar de lo que somos hoy día a lo que éramos antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? No podemos hablar de una escuela única o de un magisterio homogéneo, que todos realicemos las mismas prácticas, que todos hagamos lo mismo. Eso no es cierto. Cada uno en su contexto tiene diferentes formas de hacer y de entender la educación y eso está muy bien, ¿no? Pero es importante decirlo, pues que sí tiene una historicidad y que tiene un contexto. En este libro que les digo, Nuevas huellas, bardas y veredas, que se editó después por 2018 en Claxo y está en línea gratis, dice, si entendemos que el trabajo docente ha sido históricamente cambiante, entonces debemos mirar cómo ese cambio continúa hoy, ¿no? Las y los normalistas egresan en un momento en que la docencia ya no se limita al aula tradicional. El ejercicio docente se expande hacia otros escenarios, algunos emergentes, otros invisibilizados, pero que son igualmente formativos y necesarios. Entonces, se nos proponen 3 escenarios, ¿no? Ser maestro hoy es un oficio que está en constante transformación y esos escenarios son los que no son tradicionales, los escenarios que son extraescolares y los escenarios híbridos y emergentes. Yo me voy a concentrar más en el tercero, pero me gustaría que pensáramos rápidamente en el escenario 1 y 2. Los escenarios escolares no tradicionales, pues ahorita que escuchaba a las profesoras, teníamos una profesora que nos habló de la experiencia multigrado, por ejemplo, las escuelas que son bilingües o indígenas, las escuelas para migrantes, telesecundarias, de educación abierta, las escuelas de tiempo completo, programas de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Si habláramos con cada uno de ustedes y le preguntáramos acerca de sus condiciones de trabajo, del tipo de escuela que está, veríamos que hay particularidades en cada una, ¿no? Ayer busqué así en Google escuelas normales, ¿no? O sea, quiero una foto de una escuela normal y me apareció algo de esto, ¿no? Es un aula graduada, los niños frente al profesor, pero me puse a pensar en otro tipo de escuelas que también existen y a lo mejor no son tan comunes para nosotros. ¿Alguien sabe qué escuela, de dónde podría ser esto? Bueno, esta escuela es en un circo. Es una escuela que va caminando con los niños en los circos. Es un programa que se hizo en el Estado de México, donde están, no me acuerdo el nombre del circo, pero los hijos de los actores pues necesitaban educarse, ¿no? Fue un programa que hizo CONAFE y entonces los niños toman clases en los propios vagones del circo que fueron hechos pues para que se pudieran llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, ¿por qué muestro estas fotos? Aquí hay una escuela multigrado, por ejemplo, solamente para dimensionar la diversidad de escuelas que existen, ¿no? Enseñar es un acto de invención diaria. Estos escenarios amplían la definición misma del trabajo docente. Ya no se trata solo de impartir clases, sino de construir experiencias educativas contextualizadas. Esto nos conecta directamente a la NEM, ¿no? Hablamos de contextualización y entonces, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo contextualizo? ¿Cuál es el problema que hay en mi comunidad? Y mantener una identidad profesional que sea flexible. La docencia en estos casos se convierte en un ejercicio de invención cotidiana. Los profesores, los docentes, somos inventores día a día de las necesidades que tenemos que cubrir en nuestros espacios de trabajo. Los escenarios extraescolares, bueno, son todas aquellas cosas que también se dan fuera de las aulas, ¿no? Ella enlista un número
bastante amplio de cosas que hacen más allá los profesores, pero en algunas que yo resumí son, bueno, los profesores imparten clases particulares, preparan exámenes, hacen cursos de verano, desarrollan trabajos pedagógicos que de distintas maneras sí se vinculan con el sistema educativo nacional. Es decir, ese trabajo que a lo mejor no es completamente visible porque no está dentro de las aulas, pero que los profesores sí realizan. Pensaba en esto de quién no tomó clases de matemáticas, ¿no? Cuando estaba en la secundaria o en la prepa, y siempre es un profe pues que sabe explicar bien, ¿no? Estos aprendizajes ocurren en otros espacios, más allá de la escuela. El trabajo docente se extiende hacia espacios donde la enseñanza y el aprendizaje ocurren de maneras que son menos convencionales, pero no son menos significativas. Todos hemos tenido en algún momento un maestro que nos marca, y no necesariamente es dentro del aula. También puede ser afuera, también puede ser el maestro que nos dio el curso de verano o el maestro que nos apoyó con cierta situación. Y por último, tenemos los escenarios híbridos y emergentes. Y este es interesante porque es en el que me interesa ahondar un poquito más. Las realidades escolares siempre han sido diversas, pero hoy día, 10 años después de que se escribió este texto, lo son aún más. Pienso en la inteligencia artificial, las maestras lo mencionaban en la mesa anterior. Tenemos, no sé si usar la palabra lidiar, pero sí tenemos que convivir con estas nuevas formas de comunicarnos con el internet, con el uso de la computadora, con los teléfonos. Es un reto, pero no creo que sea un problema, y eso es importante. Las y los normalistas egresan en un contexto donde el aula tradicional ya no es el único espacio de ejercicio profesional. Todos nos dimos cuenta en la pandemia que nos volvimos expertos de un día para otro en tecnologías digitales, ¿no? No hubo quien no supiera solucionar algo con el Zoom, con el Drive, con las clases, y avanzamos todos. El magisterio salió adelante con un conocimiento que ni siquiera sabíamos que teníamos, y lo logramos, ¿no? Entonces, la docencia se ha expandido a escenarios múltiples, algunos que son más visibles que otros, y donde el saber pedagógico, la creatividad y la capacidad de mediación adquieren nuevas formas y sentidos. Esta foto que les muestro, yo, además de mi trabajo editorial del que les voy a contar, doy cursos de mediación de la lectura. Y la mayoría de las personas que asisten a estos cursos, adivinen quiénes son. Maestros, exactamente. Más allá de su quehacer docente en el aula, ahorita las cuestiones de mediación de la lectura están teniendo un boom, y los que se están formando son los maestros. Y nadie los está obligando, nadie les está diciendo tienen que ir por cierto número de puntajes. Los maestros se están formando como mediadores de lectura porque saben que desde el aula el fomento a esta práctica es donde sucede de manera natural. Entonces, para hacer un puente con lo que les vengo a contar, ahora sí ya con más profundidad, estos escenarios no solo amplían el campo del trabajo docente, sino que también lo conectan con otras áreas profesionales donde la pedagogía, la comunicación y la mediación del conocimiento pues son importantes, ¿no? Uno de esos campos estrechamente ligado a la formación docente es la producción y la circulación de materiales educativos. Una de las cosas a las que yo me dedico es a la edición, y un poco me gustaría explicarles ¿de qué hablamos cuando hablamos de editar? Bueno, a mí me gusta la etimología, entonces la palabra editar viene del latín edere, que significa dar a luz. Cuando editamos, damos a luz algo, ¿no? Quiere decir producir, sacar a la luz o publicar. El verbo edere también puede significar dar a luz o dar a conocer, y se relaciona con la acción de poner algo al alcance del público. Entonces, es muy interesante porque para mí, desde la práctica que yo he hecho durante estos años, también soy docente, si bien no soy normalista, también me he dedicado a las prácticas docentes. Mi maestría fue en investigación educativa y he estado estrechamente ligada con estas prácticas, sobre todo de observar a los profesores. Me he dado cuenta
que la edición también tiene que ver con enseñar. La formación pedagógica tiene un valor estratégico en el mundo editorial y con los equipos editoriales que trabajamos nos sucede algo bien interesante porque entre nosotros platicamos y decimos, todos sabemos que los mejores autores para este tipo de cosas que ahorita les voy a enseñar son los docentes y los docentes no lo saben, no saben que son unos excelentes editores y que tienen todo el conocimiento en su mano para producir materiales. Entonces, un poco de lo que les vengo a mostrar el día de hoy, sobre todo a los estudiantes, es que piensen un poco más allá de la práctica tradicional que realizan en sus aulas, que es magnífica, que es necesaria, pero que también le pueden sacar muchísimo más jugo. Uno es la edición y la elaboración de materiales escolares. Todo esto acompañado también de la investigación. La investigación educativa es sumamente importante para el desarrollo de todas estas cosas que les estoy platicando. Entonces, es bien interesante y es muy importante pensar en la mirada pedagógica que hay detrás de cada página que vemos en los materiales educativos. Quien edita un libro de texto, porque no es lo mismo que editar un libro de literatura o un cómic o una revista científica, estamos hablando de libros de texto. Quien edita un libro de texto comprende la lógica del aprendizaje, las secuencias didácticas y el papel del lenguaje en la enseñanza, es decir, todos comprendemos eso. Cuando la experiencia en el aula permite detectar si un texto explica con claridad, si las actividades promueven el aprendizaje, si son significativas y si son los recursos visuales realmente ayudan a que la información se comprenda. Cuando yo comencé a trabajar esta cuestión de la editorial, yo llegaba muy así, sacarle punta, ¿no? Y decía, yo voy a hacer una secuencia didáctica y va a ser muy buena. Cuando la llevábamos a probar en las aulas, no funcionaba, ¿no? Realmente no funcionaba porque yo no tenía la experiencia de estar frente a grupo y conocer el contexto pues, de los docentes, de los que tienen realmente el conocimiento de estas prácticas. Entonces, la edición de materiales educativos es un acto pedagógico. Editar es también enseñar, implica decidir qué, cómo y para quién se transmite el conocimiento. Y lo hago así, le hago énfasis a esto porque como que lo sabemos pero no lo sabemos, o lo sabemos y no le entramos. Hace unos momentos platicaba con la maestra de la importancia que tiene que los docentes escriban, ¿no? De que se animen a escribir. Aquí en el CREN hace unos años hicimos un taller de escritura y estábamos con la maestra, con la doctora Ersi sorprendidas de la calidad de las ponencias que salían de los chicos, ¿no? Y es esta idea de los jóvenes y los docentes no tienen idea de la riqueza que tienen por sí mismos de estar frente al aula y de todas las experiencias que viven día a día. Entonces, desde ya la invitación es escriban, vayan apropiándose de estas estrategias que poco a poco ustedes mismos con su práctica docente van madurando. Y bueno, ya un poco en la práctica les quiero contar algunas experiencias de textos en los que he trabajado. Este libro, Yoltoca, Estrategias Didácticas Multigrado, se hizo ya hace unos años, lo voy a poner aquí, gracias. Se los comparto porque fue un trabajo muy interesante en el que se hizo un taller con 200 profesores en el estado de Tlaxcala, en donde nos sentamos en un salón enorme y nos sentamos los maestros que iban a hacer las estrategias de lengua y los que hicieron matemáticas. Imagínense coordinar a 200 profesores para que nos pusiéramos de acuerdo para hacer 10 estrategias de español y 10 estrategias de matemáticas. El resultado que obtuvimos, pues fue un taller que reunió a 200 maestros de escuelas multigrado en Tlaxcala, reunió a docentes didactas e investigadores y las y los maestros participantes fueron coautores y eso es muy importante. Compartieron, ajustaron y validaron las estrategias desde su propia práctica. Fue una peleadera porque no nos podíamos poner de acuerdo, pero en realidad el resultado que se tuvo fue muy enriquecedor.
Se sistematizaron experiencias reales y las convertimos en propuestas didácticas que fueran viables. El libro representa un trabajo colectivo y colaborativo que reconoce al docente como generador de saber pedagógico. Aquí hay algunas fotos de la experiencia que tuvimos. Esta es una parte pequeña del libro. Los profesores hicieron los propios criterios, tanto pensando en los estudiantes como en los criterios pensando en los adultos, en los docentes, perdón, y el trabajo que nos encargamos de hacer desde la edición pues fue comunicarlo de una manera que fuera clara y que sobre todo se pudiera usar dentro del aula. Este libro es, como les decía, fue todo un reto porque es un libro que está graduado, por si alguien aquí trabaja en escuela multigrado, que la maestra Xochitl dijo que estuvo un tiempo ahí. Son estrategias que vienen graduadas, déjenme ver si lo encuentro, para 4 niveles. Este libro se puede utilizar, aquí está. Este libro se puede utilizar en un aula multigrado y está graduado con 4 niveles para que el maestro lo use cuando sea necesario, ¿no? En el nivel que al niño le corresponda. Pero más allá de cómo se usa, a mí lo que me interesaba contarles es cómo fue de importante la participación de los docentes en este ejercicio de creación didáctica, ¿no? Y vuelvo a insistir, a hacerles la invitación para que todo aquello que ven en sus prácticas, todo aquello que ustedes van descubriendo dentro de las aulas, de sus observaciones, aquí hay estudiantes, pues no lo echen solamente como a la experiencia y ya, qué bonito estuvo. Realmente ese tipo de elementos se pueden materializar en herramientas como esta o en herramientas de investigación más formales como artículos de divulgación, como ponencias, etcétera. La invitación, lo vuelvo a repetir, es escriban y compartan lo que viven día a día en las aulas. Bueno, este es en cuanto a Yoltoca. Otro proyecto que me gustaría mostrarles es el Museo Memorial, una experiencia de co-construcción didáctica entre saberes escolares, comunitarios y científicos en torno al río Atoyac. Este proyecto fue muy interesante porque, bueno, al equipo en donde tenemos nuestra editorial, se nos invitó ya al final de que había sucedido todo, pero en el estado de Tlaxcala los niños estaban muriendo de leucemia, así. En las comunidades los niños estaban muriendo de leucemia y no sabían por qué. Se invita a unos investigadores de la UNAM a hacer pruebas al río Atoyac, y se dan cuenta que el agua está siendo contaminada por toda la industria que rodea al río Atoyac. Entonces, la misma comunidad, que es admirable, se empezó a mover y empezó a pedir becas, a pedir apoyos, como este libro fue financiado por la Universidad de Bristol, porque es un problema real y grande en Tlaxcala, y si nos ponemos a observar es en todo nuestro país, ¿no? Los problemas ambientales los tenemos ahí y como que decimos, ¿y por dónde le entramos?, ¿no? Entonces, la comunidad misma, desde las escuelas, y eso es bien importante decir, desde la propia escuela, desde las propias aulas, se empezaron a movilizar para generar pues toda una serie de actividades. Les voy a leer un poco de lo que dice. El libro describe un proyecto educativo comunitario en torno al río Atoyac, del lado de Tlaxcala, que buscó articular 3 tipos de saberes: escolares, es decir, lo que los niños sabían, lo que provenía de las escuelas, el conocimiento comunitario y el conocimiento científico. El trabajo que nos tocó a nosotros como editores fue lograr tejer esos conocimientos. Imagínense, ¿no? El maestro peleándose con el científico rudo de la UNAM, y entonces, pero muchas veces los que tenían la razón eran los maestros. La propuesta que se hizo como proyecto educativo fue hacer un museo memorial, entendido como un espacio didáctico, donde dichas formas de conocimiento se co-construyeron y se articularon, no simplemente mostrando objetos o información científica, sino que se hizo participar estudiantes, comunidad y a los propios científicos que vinieron en diálogo. A partir de eso
surgió este libro, que es como la relatoría de la experiencia de la co-construcción de saberes, que es muy fácil de replicar. Yo los invito a que, si tienen curiosidad, lo visiten, porque este libro es la narración acerca de cómo se llevó a cabo este proyecto. Y después de esto dijimos, bueno, sí está muy bonita la narración, pero ¿cómo lo llevamos a las aulas? Y surgieron las estrategias didácticas para abordar problemas comunitarios socioambientales. De igual forma, se hicieron, bueno, aquí es un poco la experiencia de cuando se hizo, cuando nos reuníamos con los profesores, con los científicos y con la comunidad. Tenemos, bueno, para que se vea un poco más, érase una vez un río, que se cuenta la historia del río Atoyac. Esto es una de las estrategias ya implementada en las aulas. Se hizo una revista científica en la que los niños lo editaron y hablaban obviamente de la problemática socioambiental en torno al Atoyac. Entonces, estas estrategias didácticas para abordar los problemas comunitarios socioambientales pues buscan educar desde el territorio y la comunidad. Estoy segura que esto les suena también, les resuena mucho con lo nuevo que propone la nueva escuela mexicana, ¿no? Y creo que ahora va a haber un boom de este tipo de materiales que nos van a ayudar a contextualizar o a lo mejor a inspirarnos para poder llevar este tipo de materiales a nuestras propias comunidades. ¿Cómo lo podemos ir empatando para poderlo poner en práctica? Cuando la escuela se vincula con los problemas del entorno, ya para ir cerrando, bueno, esto ya lo dije, esta es una de las estrategias que aparecen dentro del libro. ¿Conoces la cuenca de los ríos Atoyac, Zahuapan? Porque además de mostrar las problemáticas del río Atoyac, hay clases, bueno, todo esto conlleva clases de matemáticas, de historia, de biología, etcétera. No quiere decir que sea algo que está desvinculado del aula, sino que va acompañado completamente en la formación de los niños. Estos libros están compuestos de un propósito, hay transversalidad, hay la voz de los expertos y de la comunidad, hay una organización del grupo y de materiales, es decir, son libros que, vuelvo a repetir, surgieron desde la experiencia de los profesores. Actualmente, de este no les traigo material, estamos trabajando un proyecto también para Tlaxcala sobre la trata de niños, de niñas, porque no es de niños, es la trata de niñas. Les quiero contar esta experiencia rápidamente para que realmente valoren todo el conocimiento que tienen ustedes como profesores y que solitos surgen las aulas, ¿no? Cuando el equipo editorial va a Tlaxcala, nos presentan, esto es con el Fray Julián de Derechos Humanos, es una asociación civil que trabaja en Tlaxcala pues, por la lucha de los derechos humanos, y ahorita el gran problema en Tlaxcala es la trata de niñas. Creo que todos lo sabemos, Tlaxcala es uno de los estados y del mundo en donde la trata es un fenómeno social tremendo, ¿no? Y nosotros vamos y decimos, a ver, pues tenemos ciertas hipótesis de por qué sucede la trata, ¿no? Creo que todas las tenemos. Y en la reunión que tuvimos con varios profesores que le entraron a esta posibilidad de adentrarse y de trabajar con nosotros estrategias didácticas para prevenir la trata, nosotros decíamos, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Es un tema difícil, hasta nos asustaba, decíamos, pero ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde? ¿No? Y cuando llegamos y vimos a los maestros explicárnoslo de una manera tan sabia, los maestros nos dijeron, aquí hay 3 cosas que hay que trabajar. 1, la masculinidad, es decir, trabajar las nuevas masculinidades en los varones. Otra es trabajar el amor, y nosotros así como, ¿cómo que el amor? ¿No? ¿Qué tiene el amor? Todos nos enamoramos. De los propios maestros surgió que el enganche que se da en la trata es muchas veces consensuado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que las niñas se enamoran de sus tratantes y entonces acceden a eso. Yo no me lo imaginaba, ¿no? Pero es una realidad.
Y lo vuelvo a preguntar, ¿quién creen que nos puso esa realidad en la cara? Los maestros. Entonces, se está generando, ese libro espero que salga por ahí de mediados de marzo, un libro de estrategias didácticas para la prevención de la violencia contra la mujer, no específicamente contra la trata, porque creemos que esto va más allá. Y esta estrategia, gracias a la propuesta de los propios profesores de Tlaxcala, tiene 3 ejes. El primero es en cuanto a ciudadanía y derechos humanos, el segundo es sobre cuestiones de género, sobre el papel de las nuevas masculinidades y el feminismo, y la tercera es sobre relaciones afectivas, es decir, sobre el amor. Entonces, un poco de lo que yo les quería compartir el día de hoy, y ya para cerrar, es que la mirada del docente es riquísima y debemos aprovecharla. Yo les invito a los estudiantes que me están escuchando a que escriban, a que se animen a proponer, a que hagan el diario de trabajo dentro de sus observaciones. Es un material riquísimo que después, cuando regresen a él, les va a hacer sentido. Lean y reléanse, analicen sus prácticas, observen a otros profesores y se van a dar cuenta toda la riqueza que hay, que podemos explotar y que sobre todo va a contribuir pues a generar un granito de arena en nuestra vida social. Con eso concluyo y les agradezco mucho a todos su atención y la invitación. Gracias.